más profundo que el Dios en su océano, palabra nos enseña a que y todos somos ancho llamados a servir más y que el hacerlo con amor y de mar. todo Es corazón, la siguiendo el ejemplo del gracia Señor del Jesús, que nos enseña que el Señor servir que es el llamado de todo creyente. me La palabra de Dios compró, está basada en Hechos capítulo enviado 13, por el versículo 36. Padre, y Él es mío. Les invito, hermanos, hermanas, a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, el capítulo 13, versículo 36. Hechos, capítulo 13, versículo 36. Hechos, capítulo 13, versículo 36. Dice la palabra de Dios. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Una vez más, Hechos capítulo 13, versículo 36. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Bueno, una de las cosas importantes en la nueva vida en Cristo Jesús, nuestra nueva identidad, nuestro nuevo nacimiento después de haber pasado, ¿no? por el bautismo y entramos nosotros al bautismo habiendo creído con fe aquello que se nos enseñó y se nos ha predicado. Bueno, ahora podemos hacernos la pregunta como creyentes, como cristianos, como cristianas, en cualquier edad en la cual fuimos nosotros encontrados por el Señor Jesús. ¿Cuál es el verdadero significado de nuestra nueva vida en Cristo? ¿Cuál es nuestro nuevo significado? Y para contestar esta pregunta, se podría alimentar de los siguientes pensamientos bíblicos. ¿Cuál es mi responsabilidad o cuál es ahora el significado de mi nueva vida en Cristo Jesús? Hay muchas respuestas que se pueden dar a esta pregunta, pero quiero enfocarme en esta mañana en el servicio y quiero alimentar esta respuesta con Hechos capítulo 20, versículo 35, donde dice la palabra del Señor que más bienaventurado es dar que recibir. Estas palabras dichas, ¿verdad? Fueron dichas primeramente por nuestro Señor Jesucristo. Más bienaventurado es dar que recibir. La dicha, la bienaventuranza, la alegría suprema en la vida del creyente en Cristo Jesús ahora es el servir, es el dar, porque más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, alimento la respuesta del servicio como nuestro significado como cristianos dentro del cuerpo de Cristo en Hechos 20:35. Pero también les comparto otro versículo que se encuentra en Marcos capítulo 9, versículo 35, donde el Señor Jesús enseña a sus discípulos este concepto de liderazgo. Él les dice, quien quiera ser el primero debe ser servidor de todos. Entonces, basándonos en estos dos versículos, el círculo de nuestra vida como cristianos, que dentro de esa voluntad de Dios para nosotros está en darnos como cristianos a los demás, en poder servirles. En Marcos capítulo 9, versículo 35, dice el Señor, quien quiera ser el primero, y no hay nada de malo en ser el primero, no hay nada de malo de querer ser superior, en querer uno crecer, pero lo que dice el Señor es que el que quiere ser el primero, el que quiere ser grande en el reino de los cielos, debe ser servidor de todos, no de un pequeño grupo, no de una persona. El que quiere ser grande en el reino de los cielos va a ser servidor de todos. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los filipenses, él se clasifica a sí mismo y a Timoteo como siervos de Jesucristo. Ese es nuestro llamado en el Señor. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y como nuevas criaturas en Cristo Jesús, no podemos clasificarnos como lo hizo el apóstol Pablo y clasifica también a Timoteo como siervos de Jesucristo. La palabra siervo literalmente quiere decir esclavo. Sin embargo,
el apóstol Pablo, consciente también de las connotaciones tal vez malas con el término esclavo, el apóstol Pablo no usa la palabra esclavo para siervo para referirse a personas que estaban en esclavitud. O sea, no se refiere a ser esclavos del pecado. Él utiliza la palabra esclavo, por el contrario, para referirse a personas que están libres, en este caso, libres en Cristo Jesús, que se sientan esclavos de la justicia, de aquello que es bueno, porque la justicia y la bondad siempre nos va a tratar a nosotros de una manera buena, bondadosa y misericordiosa. Era servir no con un sentido de opresión. Los que sirven en Cristo, en el caso del apóstol Pablo y Timoteo, el poder catalogarse o clasificarse como siervos de Jesucristo no era en un sentido de opresión y compulsión, sino servir de privilegio, pero también de dedicación. Somos siervos, pero no es un término de opresión, no es un término, en este caso, de inferioridad. El término siervo o el clasificarnos como siervos de Jesucristo es todo lo contrario, es un privilegio, es una dedicación, es tener plena conciencia y gratitud por lo que el Señor Jesús había hecho, ¿verdad? Por cada uno de nosotros. Él nos dio vida y ahora en agradecimiento a todo lo que de Él hemos recibido, todos los beneficios obtenidos por nuestra nueva vida en Cristo Jesús, ahora nosotros, como antes éramos esclavos del pecado, estábamos en opresión, en vergüenza, en dominio, bajo el mal y el malo, ahora seguimos siendo siervos, pero somos siervos de Cristo Jesús. Y nuestro servicio y esclavitud a Cristo no es una de opresión, no es una de vergüenza, sino todo lo contrario, es una de gratitud a todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Ser siervo de Cristo es encontrar la verdadera libertad, no viviendo para ellos mismos, sino entregando sus vidas a Cristo como siervos de Él. Por lo tanto, servir entonces es obedecer. Servir es someterse a Dios y a los demás en el contexto del amor cristiano. ¿Por qué servimos? Por amor. ¿Por qué nos servimos los unos a los otros? Por amor. Fíjense, la palabra servir significa ministrar a alguien. Cuando tú ministras a alguien, lo estás sirviendo. Y la palabra ministrar y servicio se aplicaba a aquellos que servían comida y bebida a las otras personas. Uno puede decir, oh, se refiere al mesero, se refiere a la mesera. Y la respuesta es sí. Es una persona que presta un servicio, una persona que con amor, bueno, se les paga a las personas porque hay un objetivo, hay una paga, ¿verdad? Al final de la semana, uno sirve. Pero el apóstol Pablo, pensando en una buena definición del servicio cristiano, bueno, es similar a esto. Es una persona que sirve, una persona que está a disposición de. Acá afuera uno sirve porque le van a pagar. Nosotros servimos porque ya lo hemos recibido todo. Gracias a Dios por ello. Y la mejor manera de responder a Dios en agradecimiento es servir. Y vamos a servir con dedicación. Nos vamos a entregar y nos vamos a dar a ellos como también a ellas. La palabra servicio entonces es el que se encarga de proveer para las necesidades materiales también para su prójimo. Esa era otra forma de ver el servicio, es proveer para las necesidades materiales de su prójimo. ¿Qué te falta? ¿De qué tienes necesidad? ¿Tienes escasez de algo? Bueno, te voy a servir. Y mi servicio no solamente es de labios, sino también de alguna manera, voy a concederte, voy a proveerte de las cosas necesarias para poder, en este caso, emprender, ¿verdad? Tu trabajo o tu oficio. Servir también significaba el que se ha dado, perdón, a sí mismo completamente a la voluntad de otro. Es el servicio mutuo en su forma más desinteresada. También te voy a servir significa
como acabo de decir, es me voy a dar completamente a la voluntad de otro. Todo lo que tú quieras que yo haga, lo voy a hacer. Por eso el concepto de servir lo vemos desde tiempos antiguos, cuando los súbditos servían a su rey, ¿verdad? Y le servían voluntariamente y estaban a su disposición y le decían claramente, estamos aquí para hacer tu voluntad. ¿En qué somos buenos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que quieres que nosotros realicemos? Bueno, el apóstol Pablo toma esas definiciones de esa palabra siervo y esclavo y las aplica al cristianismo y dice, nosotros ahora somos siervos de Cristo Jesús, estamos a disposición del Rey, a disposición del Maestro, no para hacer nuestra voluntad, sino para hacer la voluntad de Él. Y la voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable, la voluntad de Dios es perfecta. Él quiere que nos sirvamos unos a otros porque somos nuevas criaturas y lo vamos a hacer desinteresadamente. Voy a dar, voy a contribuir, voy a llevar la comida, voy a llevar la bebida, pero no tanto porque él o ella me van a pagar o porque el día de mañana me van a hacer un favor, sino no lo hago por eso, lo hago desinteresadamente. Quiero servirte. ¿En qué te puedo ayudar? Por ejemplo, cuando hay personas, familia de nosotros que tiene necesidad, a veces llamamos, enviamos un texto, estamos aquí para servir, estamos aquí a la orden, estamos aquí a tu disposición. Bueno, eso es servir, eso es presentarse como una persona desinteresada. Quiero servirte, quiero ayudarte, quiero proveerte, porque lo quiero hacer voluntariamente, ¿verdad? Y no lo hago porque quiero recibir algo a cambio. Eso es manipulación, eso es chantajear y yo no quiero hacer eso. Lo que yo quiero hacer es hacer mi servicio desinteresadamente, voluntariamente, porque soy un siervo de Cristo Jesús. Y aunque me pagues mal, aunque no me seas agradecido, no importa, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Eso hace el servicio de los cristianos único, que no esperamos recibir, porque ya hemos recibido. Y según tenemos oportunidad, dice la Biblia, debemos hacer el bien a todos. A todos somos llamados a hacerle el bien. Por eso, como cristianos, somos llamados a servir. Es el llamado de todo creyente y de eso quiero hablarles en esta mañana, servir, el llamado de todo creyente. Bueno, la misma palabra más común, hermanos, también de adoración, hablando de la palabra servicio, una de las palabras para adoración significa inclinarse, o arrodillarse para adoración. Cuando uno adora a Dios, la palabra más común es inclinarse o arrodillarse, porque cuando uno se inclina y se arrodilla, reconoce la supremacía y la superioridad, en este caso de Dios. Cuando una persona entraba a la presencia de un rey, siempre se inclinaba, besaba el anillo o besaba, ¿verdad?, el báculo que la persona tenía, porque era una muestra de superioridad. Mi Señor, por eso antiguamente a las personas, ¿verdad?, que tenían cierta posición, siempre decían mi Señor, en inglés decían my Lord. Pero estas mismas palabras ahora las aplicamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y nos acercamos a Él en adoración. Y la mejor manera de demostrarlo externamente, de que Él es superior, uno se inclinaba, ¿verdad?, o se arrodillaba delante de su majestuosidad o delante de su majestad. Pero hay otra palabra que también se utiliza para adoración y la palabra latreu significa servir. Por eso cuando vemos nosotros en el libro de Éxodo, en el capítulo 23, versículo 24 al 25, dice Dios, no adorarás sus dioses ni los servirás, mas a Jehová vuestro Dios servirás, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Cuando Dios le dice al pueblo por medio de Moisés, yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni los adorarás, ni los servirás. ¿Por qué es importante para nosotros entender la palabra servicio? Porque la primera tiene que ver con arrodillarse e inclinarse. La segunda tiene que ver con servicio.
porque yo te reconozco que eres superior a mí, la mejor manera de yo responder a tu gobierno, a tu soberano poder, a tu grandeza, a tu majestad, la única manera en que yo puedo demostrar, no solamente de corazón, pero también en acción, es el servicio. Voy a servir, voy a hacer las cosas en agradecimiento a todo lo que tú me has proveído. Estoy a tu servicio. Y el servicio también es un acto de adoración. Cuando uno ama a Dios, lo ama en servicio, perdón, lo ama reconociendo su superioridad, uno se inclina ante su presencia, pero también otra forma de demostrar nuestra adoración a Dios es en servir. Por eso Dios fue muy duro con el pueblo al decirles, no vas a adorar dioses ajenos. No solamente no los vas a adorar, no los vas a servir tampoco, porque el servicio tuyo a estos dioses ajenos, estás demostrando tu lealtad, tu amor y tu dedicación a algo que por naturaleza no es Dios, no es divino. Y Él reclama para sí mismo un servicio auténtico. Y la mejor manera de adorar a Dios hoy en la actualidad es servirle. Por eso, de eso quiero hablarles en esta mañana. Unas observaciones. El servicio es uno de los temas que más pasamos dialogando que a veces persiguiendo. Queremos dialogar más del verdadero servicio en vez de hacerlo. Segundo, el servicio está en el centro del corazón del cristianismo, el verdadero servicio. Tercero, Dios nos ha llamado no solo para recibir salvación, sino también para servir a los demás. Fuimos creados para ser sus servidores, siguiendo el ejemplo del Señor Jesús, siguiendo sus pisadas. Entonces, servir. Alguien puede pensar equivocadamente que la única forma de servir es dentro de la iglesia. Por eso a veces en la adoración se dice los servicios de qué? De adoración o los actos de adoración. Y sí lo son formas de servir. El que dirige la cena está sirviendo la cena. Los que pasan para ayudar, ¿verdad?, a repartir la cena están haciendo un buen servicio. El que canta está sirviendo. Son actos son formas pero no se limita a lo que hacemos aquí. La palabra obras o buenas obras son obras de buena calidad. Dice el Señor Jesucristo en el libro de Revelación, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea que su obra. Dice en 2 de Corintios 5:10 que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir conforme a nuestras obras, sean buenas o sean malas, mientras estábamos en el cuerpo, o sea, mientras vivíamos en la tierra. Dios va a juzgar nuestras obras, sean buenas obras o sean malas obras. Y Él va a recompensar nuestras buenas obras. ¿Qué es una buena obra? Es un servicio hecho de buena calidad. No es un servicio hecho a medias. Si vas a servir, hazlo bien. Como nos decían nuestros papás, si vas a limpiar tu cuarto, hazlo bien. No me lo dejes a medias. Si vas a lavar los trastes, hazlos bien. No me los dejes sucios, porque voy a investigar a ver si los dejaste bien o no los dejaste bien. Lo mismo en el trabajo. Se nos dice a nosotros, esto es lo que va a hacer, pero hágalo bien, hágalo bien. Porque si usted lo hace bien y a usted le gusta la obra de sus manos, a otro también le va a gustar. Pero si a ti no te gusta y vas a cortar esquina, cut corners, como dicen en inglés, no van a salir bien las cosas. El trabajo tiene que hacerse bien, de buena calidad. Bueno, en Cristo Jesús, el creyente en Cristo es llamado para hacer buenas obras, porque esas buenas obras son una forma de servir. Pero también me dice que lo haga de buena gana. Y si lo voy a hacer, que lo haga ¿qué? Que lo haga bien. No voy a culpar, no voy a juzgar, no voy a renegar,
No voy a decir yo soy el único, yo soy la única, nadie lo hace. Usted haga su trabajo, hágalo de buena gana y de la mejor calidad para el Señor en todas las áreas de su vida. Si lo va a hacer aquí, de la mejor manera. Si lo vamos a hacer afuera, de la mejor manera. Si vamos a ayudar a alguien, le vamos a ayudar con disposición, con amor, con dignidad y con alegría y con prontitud. Siempre, siempre, porque las cosas hechas de mala gana, crean hermanos que eso no agrada al Señor. Y al final uno se va a cansar. Por eso dice el apóstol Pablo, amados, no nos cansemos de hacer lo que es bueno, porque el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué? Vida eterna. Y es bueno estar en el servicio de los demás. Hay mucha gente en el mundo que hace buenas cosas, buenas caridades. Lo hace al mundo, lo hace a su manera, lo hace de acuerdo de acuerdo a su corazón, ¿verdad? Y es algo loable. Y uno quiere apoyar, uno quiere contribuir para el éxito de estas personas. Bueno, en la iglesia todo es llamado para ser desinteresado. Lo hacemos para el Señor, para su honra y para su gloria. Y el servicio siempre es algo saludable. Por eso no es la única forma, dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que nosotros hagamos sea para el Señor y no como para los hombres. Bueno, con esto en mente, en Hechos 13:36 encontramos nosotros Lucas describiendo la vida de David. Leemos el círculo completo de la vida de David, el rey David. Y nosotros sabemos que David empezó con pocas cualidades que se esperaban fueran propias de un rey. Pero si algo tenía David es que tenía un corazón para con Dios. Y esto es lo que Dios quería. En todo el círculo de la vida de David, el diagnóstico de Dios sobre David, toda su vida, todas sus altas, todas sus bajas, todos sus emprendimientos, todos sus proyectos, inclusive su deseo de edificar casa a Jehová, o sea, toda la vida de David. El diagnóstico de Dios es lo que importa. No lo que dijo su esposa, no lo que dijeron sus hijos, no lo que dijo el pueblo. ¿Qué fue lo que Dios dijo acerca del círculo de la vida de David? David ya tiene años que ha muerto. Lucas está escribiendo. Y cuando él habla de David, él dice lo siguiente, a la verdad. O sea, esta es una verdad. No es algo que se dice cuando uno fallece, a veces uno le exageramos un poco, ¿no? No, esta es una verdad. Es una realidad innegable. A la verdad, David sirvió a su propia generación. Si algo enalteció a Dios, fue que David sí tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa eso? Que David se dio desinteresadamente, se dio a su propia generación. Y la forma en que David se dio es que él sirvió. Estuvo a la disposición de su generación. Fue lo que hizo David. Y al igual que David, todo creyente somos llamados a servir a nuestra generación. La vida que vivió David nos enseña cómo podemos servir a nuestra generación. Y quiero usar el ejemplo de David. Quiero compartir con ustedes algunas cosas rápidas con relación a la vida de David para que nosotros podamos también cultivar un corazón de siervo, un corazón de servidor, que podamos servir, no hacernos de la vista gorda, no mirar la necesidad y mirar hacia atrás. O es mi amigo, a él sí lo voy a ayudar. No, que lo hagamos desinteresadamente. Y todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Porque si lo hacemos para los hombres, de algunos vamos a recibir reconocimiento, de otros no vamos a recibir ni las gracias. Pero eso no nos debe a nosotros de estorbar, menos desanimar para no hacer lo bueno. Yo estoy consciente que muchos de ustedes han hecho el bien y por el bien que ustedes hicieron,
recibieron un mal y a veces uno llega a la conclusión, ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer. Quiero hablarte a ti y decirte, no te canses de hacer el bien, porque el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. David fue un rey, David fue un pastor, David tuvo padre y madre, David tuvo hermanos, David fue un rey, David fue perseguido, David fue odiado por su suegro, pero amado por su cuñado. Esa fue la vida de David. Y cuando Dios determinó en una palabra decir el círculo completo de David, Dios dijo, él sirvió a su generación conforme a mi corazón. Fue un servidor. Y eso es lo que queremos. Número 1, servir a nuestra generación primero y ante todo. Si yo quiero servir, no puedo ser esclavo de mi generación. Un esclavo es alguien que está en servicio de otro como resultado de una deuda, de una guerra o por nacimiento. Uno viene a ser esclavo por una deuda, por guerra o por nacimiento, porque naciste dentro de una familia que ya era ¿qué? Esclava. Ese es un esclavo. Es alguien que está al servicio de otro como resultado de. De manera que el esclavo está obligado a seguir la voluntad ajena sin él o ella tener la posibilidad de poder librarse. Jesús dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan capítulo 8, versículo 34. Mucha gente quiere servir, quiere hacer lo bueno, pero somos esclavos de nuestra generación. Y eso no es saludable, porque la gente siempre va a hablar. La gente siempre va a identificar, va a señalar, y la gente a veces no se queda callada. El Señor busca que tengamos un corazón conforme al corazón de Dios, y Él busca cuidar también nuestro corazón para que nuestras obras sean buenas y glorifiquen a Dios, pero para que nuestras obras y nuestro servicio sea causa de que Dios sea honrado y glorificado y que Dios no sea burlado y que nadie juzgue a Dios o juzgue el pueblo de Dios. Es importante, si yo quiero servir, no puedo ser esclavo de esta generación. No puedo decirle a alguien, te voy a servir y yo estoy atado mismo. Necesito ser libre de cualquier atadura. No puedo ser esclavo del pecado. No puedo caer en malos hábitos, costumbres e ideas de esta generación en la cual nosotros vivimos. Y vaya, hermanos, que es muy fácil ser esclavos de esta generación. No ser esclavo de las opiniones de otro. No ser esclavo también porque alguien lo está diciendo. No, no podemos ser esclavo de las opiniones de ninguna otra persona. No se puede, no puedo ser esclavo del pecado. No puedo ser esclavo de tal persona. No se puede. Si yo quiero servir a esta generación, tengo que romper con todo tipo de atadura. David fue libre. Él pudo servir, él pudo ayudar, porque no fue esclavo de nada ni de nadie. En el buen sentido de la palabra, estaba ahí solamente para servir y hacer la voluntad de Dios, aún en su momento más difícil que atravesó en su vida. El capítulo en donde uno quisiese borrar, pero está ahí presente para enseñarnos a nosotros también de que somos vulnerables. Pero aún en nuestra vulnerabilidad, no permitamos que al ser vulnerables también, que eso nos limite a nosotros de no hacer lo que es bueno. Hay que reconocerlo como lo reconoció, ¿verdad? En este caso David. Número 2, servir a nuestra generación significa no correr fuera de ella. Este mundo es malo, todos lo entendemos, por lo cual muchos corremos fuera de él y nos escondemos en nuestros escondites. A veces preferimos no pelear la buena batalla de la fe.
A veces preferimos mejor quedarnos en casa. No me voy a involucrar. A veces, hermanos, no tenemos una opción. Tenemos que denunciar el mal. No podemos correr. Estamos para el servicio de los demás, pero en nuestro servicio no podemos correr y escondernos. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe, porque haciendo el bien vamos a conquistar ¿qué? El mal. Y haciendo el bien, otros van a glorificar a Dios. Por eso es importante. No queremos enfrentar los retos que se nos presenta a nuestra generación y menos enfrentar el mal que está ahogando a muchos en su poder. Tenemos que enfrentarlo. Es lo que está destruyendo a tanta persona. Tenemos que enfrentarlo. No podemos correr más. Tenemos que servir a nuestra generación enfrentando los retos, saliendo y enfrentando activamente, peleando la buena batalla de la fe. Número 3, servir a nuestra generación como lo hizo David significa llevar a cabo nuestras tareas. David fue fiel como pastor de ovejas. Sus hermanos eran soldados. Él es pastor. Sus hermanos tienen armas para pelear porque son soldados del ejército y de los escuadrones de Jehová. David tiene un instrumento, pero es un instrumento de música. Y David toca el arpa. Y David fue fiel en lo poco. ¿Deseaba David ser soldado? No lo sabemos. Pero tenía un corazón de león. Dijo David a Saúl, mira Saúl, yo soy pastor de ovejas y cuido las ovejas de mi padre. Y cuando yo miraba a un león o miraba a un oso que quería apoderarse de una de las ovejas, yo venía y con estas manos despedazaba al león, despedazaba al oso. Dice, este hombre Goliat que está retando los escuadrones de Jehová, Dios de los ejércitos, ese será uno como ellos. Ser fiel, hermano, significa también llevar a cabo nuestras tareas. A veces uno quiere los lugares más populares o los puestos más populares. Pero si te tocó barrer, hazlo de buena voluntad. Sé fiel en eso. Si te toca servir las mesas en un restaurante, hazlo de la mejor manera. Porque el que es fiel en lo poco, será fiel en lo que es más grande. Y la grandeza no está acá arriba. La grandeza está acá abajo, donde puedes lavarle los pies aún a tus enemigos. Donde no tienes que ser tan espléndido. A veces $10 es suficiente. Porque poderoso es Dios para hacer que eso abunde, ¿verdad? A fin de que teniendo todo lo necesario abundéis para toda buena ¿qué? Para toda buena obra. A veces llevarlo de la casa al trabajo, eso habla volúmenes. Ya si lo quieres llevar a Monterrey de aquí, pues también es bueno, ¿verdad? Ayuda para la gasolina. Pero son las cosas pequeñas. Estás trabajando en un restaurante. Quisieras estar en una oficina. Sé fiel ahí. Que los que saben de integridad, de honestidad, de dedicación y de amor, te están viendo, te están observando. Mientras unos desperdician el tiempo, otro te está viendo. Y cuando venga el momento de promoción, aquellos que tienen diplomas, academia y todo, tú saldrás mejor. Porque ¿de qué sirve el diploma? ¿De qué sirven los reconocimientos que fuiste a estudiar en tal universidad? De nada sirve ante la dedicación, el servicio honorable, la honestidad y la integridad. Eso no se aprende en una escuela.
Eso es cultivado en la vida. Eso viene de las lecciones que uno recibe en casa. Y muchos de nuestros padres no tuvieron las oportunidades que tantos hijos hoy tienen de superarse. Pero la dignidad y la honradez de levantarse temprano, de ir a trabajar en el mismo trabajo después de 20 años, que ya lo saben todo, que hasta pueden abrir un negocio similar, eso es honorable. El que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Por eso, donde quiera que estés ahorita, no te quejes, sé fiel. La promoción va a venir, el llamado va a venir, pero tú sé fiel, así como David. Él quiere servir a su generación. No, quiero servir a los que me van a dar muy buena propina. Y a esta familia morenita no la quiere servir porque no te van a dar nada. Es que los mexicanos pues, no dan buena propina. Hay que servir, hay que servir y hacerlo de buena voluntad. Que no lo haces para los hombres, lo haces para quién, lo haces para Dios. Porque muchos de esos que están ya liderando, guiando y mandando, comenzaron ahí. Sí comenzaron. Confía en Dios y sirve a tu generación. Fíjate, David servía a su padre, cuidando las ovejas de su padre. Un pastor, pero ese pastor ahora vino a cuidar las ovejas de su Padre Celestial. Eso, no corras y no te quejes. No nos quejemos, seamos fieles. Número 4. Servir a nuestra generación significa mantenerse fiel a Dios. Fiel a Dios. David cometió un grave error, ¿verdad? O errores. Por querer tapar su pecado, mintió, fue muy sagaz en hacer cosas muy malas, hasta quitarle la vida a un hombre pensando que haciendo eso iba a eliminar su grave problema de que una mujer que no era su esposa quedó embarazada. Tuvo un capítulo feo en su vida, un capítulo donde muchos son destruidos por esa forma de vida, pero es un capítulo. David pagó, pero superó. Pero una de las cosas que nunca vas a leer en las páginas de la Biblia, ni después de la vida de David, jamás vamos a leer lo siguiente. Él nunca adoró a un Dios extraño. Por muy difícil que fue la vida de David, que tuvo que ser perseguido por Saúl porque buscaba su vida para matarlo. Tuvo que esconderse en el desierto, huir como un criminal por el odio de Saúl. Tuvo capítulos difíciles, pero algo que él nunca hizo fue adorar a algo que no fuese Dios. Nunca consultó con una divina. A ver, léeme, a ver, aquí está la palma de mi mano. Léame, quiero saber si me van a matar o no me van a matar. Jamás hizo eso. A ver, una suerte es ahí. Jamás lo hizo. Oh, caminar con Dios me ha traído tanta tragedia. Voy a ir acá a ver los filisteos, a ver a Dagón, a ver si allá me va a ir mejor. Jamás, hermanos, jamás. Él siempre se mantuvo fiel a Dios. Por algo Dios dijo de David, este hombre es conforme a mi corazón, porque él solamente me ve a mí como el verdadero Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y el 5 para terminar. Servir a nuestra generación significa preparar el camino para los demás. David quiso edificar casa a Jehová, ¿verdad? Pero no se le permitió porque había derramado mucha sangre. Es un hombre de guerra. Has derramado mucha sangre. Yo sé que quieres levantar una casa a mi nombre porque tú has observado que todos tienen casa bonita, pero yo no tengo una casa donde morar.
no, David, tú no me vas a edificar casa. El que me va a edificar casa es tu hijo Salomón. ¿Qué hizo David? Está bien, pero eso no me va a limitar a mí porque yo no puedo. Voy a usar mis influencias, voy a usar mis contactos, todas mis relaciones políticas, voy a hablar con este rey, voy a hablar con aquella persona para que me den lo mejor de lo mejor. ¿Dónde está la mejor madera? Voy a ir al Líbano. ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está la plata? Todo lo voy a hacer para que cuando mi hijo tome el lugar y comience la edificación de la casa de Jehová, tenga todos los materiales a su disposición. Que no se le sea una carga difícil. Y si hay materiales que él va a necesitar, yo voy a enviar cartas. Yo soy el rey David, el rey de Israel, y se va a levantar casa Jehová, Dios de los ejércitos. Si mi hijo llega a necesitar materiales para cualquier cosa, te pido que por favor le proveas. David hizo mucho para que la casa de Jehová sea edificada. No se le permitió a él, pero él hizo todo lo que estuvo a su disposición. El día de mañana, muchos también tendrán la oportunidad de recibir. Yo no puedo levantar edificio, tal vez no podamos construir uno, pero vamos a hacer todo lo que podemos para que no batallen el día de mañana. Vamos a servir, vamos a trabajar, vamos a mantener limpio, vamos a servir, vamos a cuidar de las viudas, vamos a ayudar a los matrimonios, vamos a ayudar a los jóvenes, vamos a hacer todo lo que nosotros podamos hacer para gloria de Dios. Tal vez no se nos permita tener ancianos, pero podemos trabajar en los jóvenes para que el día de mañana ellos sí lleguen a ser ancianos. Servir es el distintivo del cristiano, pero hacerlo conforme a su corazón. Para que en la lápida de nosotros diga, aquí yace fulano de tal, siervo de Cristo Jesús, punto. ¿Para qué ponerle ahí una litanía, una frase, siervo de Cristo Jesús? Porque la palabra siervo habla volúmenes, pero no podemos ser esclavos, solamente de Cristo, y ser libres para poder servir. Tener un corazón de siervo es algo que se cultiva. Tener un corazón de siervo, a veces el siervo tiene que decidir cortar para poder servir libremente. Dicen vulgarmente por ahí, es que tienes cola que te pisen. ¿Sí? Tal vez tienen razón. Hay que cortar con eso. Hay que servir. Que no se nos diga, usted dice que hagamos, pero mire cómo lo hace. Usted no puede dejar esto y mire lo que está practicando. No, que lo hagamos de todo corazón, ser libres. Gloria de Dios. Todo lo que tú hagas, hazlo de buena calidad. No medias tazas, de buena calidad. Hay unas que se va a requerir más, pero no importa. Hazlo de buena calidad. Porque el que siembra para el Espíritu del Espíritu segará vida eterna. Y no te canses de hacer lo bueno, porque a su tiempo, si no desmayas, vas a cegar. Como dice el apóstol Pablo en la Cena del Señor, el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios, ¿qué? Ama a quién? Al dador alegre. Hazlo de buena voluntad. Pero no lo hagas a un grupito nada más. El que quiere ser grande en el reino, tiene que ser siervo de quién? De todos. ¿Quiénes son todos? Blancos, negros, amarillos, cafés, ricos, pobres. No hay que ser selectivos. Haz el bien a todos. Porque no se trata de que aquel ya tiene. Mejor le voy a dar al que no tiene. No, hazle bien a todos. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a quién, a todos. Porque no buscamos nosotros reconocimiento ni queremos una placa. Lo que queremos es ser agradecidos con Dios porque Él nos ha liberado de la esclavitud del pecado y nos ha hecho libres en Cristo Jesús. Vamos a cantar.